Hola mis artistas, espero que el día sea fenomenal, que sea lindo, que siga siendo lindo. Ok, dualidad. Es tiempo de entender la dualidad. Dualidad es simplemente el bien, el mal, el yin, el yang, el bueno, no bueno, correcto, incorrecto. Y honestamente es difícil porque como humanos siempre ponemos a todo en una categoría. Siempre tenemos una idea de la categoría, si es bueno, si es malo, si no es para ti, es para ti. Y honestamente es difícil porque como humanos nosotros hemos puesto todo en una cajita, hemos puesto todo en una categoría. Y no es fácil porque si algo no cabe en esa categoría, uno no sabe qué hacer con eso. Uno no sabe cómo pensar o cómo definir eso porque es algo desconocido. Y honestamente tienes que entender los dos, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, yo sé que con la medicina ahora en día nosotros tenemos medicina y tenemos instituciones, tenemos hospitales donde se pueden hacer cirugías, donde hay procedimientos, donde hay cosas que te pueden curar esto y lo otro. Pero antes de nosotros llegar a este punto donde estamos ahora en día, bastante tuvo que pasar en nuestra historia, bastante gente tuvo que fallecer durante ese tiempo para que nosotros llegáramos a este nivel. Sin esos pasos, sin esos estudios, nosotros no estuviéramos donde estamos ahora con la medicina, con todo lo que tiene que ver con cirugías, procedimientos, cualquier cosa como se mire. Y igual, como dije, no es fácil porque tuvo que pasar cosas que son inhumanos y que no todo el mundo esté de acuerdo con. Igual con la tecnología. Bastante de la tecnología que tenemos hoy fue de hecho por acciones que pasaron en el anterior, en la historia. Y a veces no son las mejores historias. A veces tuvo que pasar algo malo a alguien o algo para llegar a este punto donde estamos. Y sí, se parece injusto, pero a la misma vez tuvo que pasar para nosotros elevar como humanos, para nosotros llegar a la tecnología que tenemos hoy. Y honestamente sí, es algo bueno porque sí tenemos todos estos nuevos invenciones, tenemos todo tecnología, medicina, todo lo que miras alrededor de ti. Acuérdate, nosotros en un tiempo no teníamos ni carros y ahora casi todo tiene un carro. Ahora nosotros tenemos transportación, donde antes la mayoría de la gente ni tenía ninguna transportación, o sea un bus, o sea un carro, o sea una bicicleta eléctrica, como se mire. Y como dije, tuve que pasar cosas para llegar a este punto. Tienes que entender la dualidad, lo bueno y lo mal. Y honestamente hay mal en todo lo bueno y bueno en todo lo mal. Y sé que no es fácil entenderlo de primero porque a veces como humano uno quiere pensar que yo tengo la razón, yo soy el correcto aquí. Y honestamente no lo eres. Porque a veces tienes que entender que la persona a la par tuya, o sea, tu amigo, tu vecino, tus padres, tu familia, tu pareja, piensan diferente que tú. Tú no eres esa persona y esa persona no eres tú. Y tienes que entender que las circunstancias, o sea, el pasado, o sea, el trauma, o sea, cómo piensan ellos, es muy diferente a la como piensas tú. Y tienes que aceptar que a veces vas a tener que entender que ninguno de los dos tiene la razón. Tienes que entender que hay que ponernos de acuerdo de no estar de acuerdo en la situación. Sé que no es fácil de primero porque como dije, como humano uno siempre quiere entender que uno propio tiene la razón cuando no lo tiene. Y honestamente no es malo, pero a la misma vez tienes que entender que para entender la dualidad tienes que entender ser neutral. Y es difícil de primero, es bien difícil, pero no es imposible tampoco. Pero como dije, en todo alrededor de ti hay bueno, hay mal, hay incorrecto, correcto. Y tú tienes que aceptar que no todo en la vida tú vas a estar correcto. No todo lo que tú haces es correcto. Igual que todo lo que hace tu pareja o tu familia, como se mire, no todos ellos son correctos. Y tú no los puedes juzgar por eso tampoco. Porque esa es la belleza del universo. Porque el universo te da todo y durante ese tiempo tienes que entender que sí, aunque entiendas lo bueno y lo malo, hay bueno y malo en todo, todo, todo. O sea, tu trabajo, o sea, tu familia, o sea,
tus vecinos, tu familia, como dije, tus hijos, tus amigos, en todo, en todo. Y tienes que aceptar y tienes que entender que tienes que ser neutral. Tienes que ser neutral con todo lo alrededor también. Tú no eres correcto, la persona a la par tuya no es correcta. Y tienes que entender que sí tenemos que aprender tenemos que entender y tenemos que aceptar que sí podemos estar de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Y esa es la belleza de la dualidad. Entender eso, entender que sí es para nosotros, aunque no se mire igual para nosotros. Y honestamente también tienes que aceptar que, especialmente cuando tiene que ver con la religión y cuando tiene que ver con lo del sistema del gobierno, tienes que entender que todo lo que tiene que ver con el gobierno y tiene que ver con la religión es algo que uno lo toma a pecho, lo toma al corazón. Y honestamente, ahí es donde tú tienes que entender que hay que estar de acuerdo que no estamos de acuerdo y está bien. Porque honestamente no vale la pena dejar ir a alguien que de verdad te está ayudando o de verdad está en tu lado y de verdad te ha ayudado en formas que nunca alguien te ha ayudado y está aquí para apoyarte en varias formas. Simplemente por esas dos cositas, por sea el sistema de gobierno o sea por la religión. No es justo que tú dejes ir a alguien bueno simplemente por eso. Y por eso dije yo que tenemos que entender la dualidad. Tenemos que entender que sí se puede estar de acuerdo de no estar de acuerdo con uno y está bien, pero acuérdate que eso también tiene que ver con la persona, cómo se han crecido, el trauma, cómo son, cómo piensan, también tiene que ver. Y si esa persona sí vale la pena y si vale ese esfuerzo, está bien que no estén de acuerdo en todos los temas, es normal. Y honestamente esa es la belleza de la dualidad, entender que como humano yo pienso así y como humano esta persona piensa así y aunque no estemos de acuerdo seguimos luchando, aunque no estemos de acuerdo seguiremos aquí, ¿ok? Así que mi corazón es mis artistas, entienden la belleza de la dualidad. No es bueno, no es malo, simplemente es lo que es, ¿ok? Mi artista, que sigas teniendo un lindo, fenomenal día. Los quiero mucho y nos veremos pronto. Bye.